Vamos a abordar, amén, esta iglesia famosísima, la iglesia de Tiatira. Y está buscando una cita bíblica. La iglesia de Tiatira. Y cuando yo pues abordo esta iglesia, me llegan 1000 ideas. ¿Por qué? Porque es duro cuando una iglesia de sana doctrina caiga en el error de participar en fiestas paganas. Eso es fuerte. Ejemplo, antes de iniciar, pues, en una ocasión, hubo un día de San Valentín que aquí se celebró y, bueno, y muchas iglesias cristianas estuvieron involucradas en esa fiesta. Y yo me sentí mal por eso. Yo vi muchas iglesias que le ponían corazoncito, esto y esto y esto y esto. Y mi esposo y yo íbamos a salir para uno de los sectores de esta ciudad. Me encontré con un policía amigo mío, que es un teniente, nos encontré en la calle y nos pusimos a hablar y los dos estaban indignados. Y ese día pasó algo grande en esta ciudad. Cayó un agua tan grande que hasta gente murió en esa agua. Porque es que eso indigna a cualquiera. Entonces, esta iglesia de Tiatira, cristiana, si usted lee el texto, trabajadora, iglesia con un carácter digno de apreciar. O sea, había que apreciarla. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, cuando la elogia, que él le dice, yo conozco tu obra, amor, fe, servicio y paciencia. Y que tus obras, tus últimas obras, están en crecimiento. Pues son mucho más que la primera. O sea que esta congregación no había dejado de trabajar. Seguía trabajando arduamente, digno de elogiar. Y el mismo Señor le elogia. Dice, no, pero mira, tu obra y tu servicio, te felicito por esto. Y óyeme, y eso, y le dice, pero, y aún las últimas que está realizando, pues son mejores. O sea, van creciendo y creciendo. Y yo creo que en estos tiempos así que estamos viviendo, que tienen que haber iglesias así mismo, trabajando arduamente, sirviéndole al Señor, haciendo la obra misionera, que yo le he visto. Y de verdad, yo le he visto. Si iglesia trabajando brazo a brazo, se le importa involucrarse, aportar para el cristianismo, de verdad. Hay una misión para Japón. Ah, no, yo aporto tanto. Y de la congregación van tanto. Queremos hay un desastre, una de esas islas. Y no, pues yo envío un grupo de la iglesia para que vaya y aporte y ahí hagan los primeros auxilios. Mandamos frazadas, mandamos eso. Y dice, wow, pero qué iglesia que trabaja. Y se identifica con la sociedad. Pero escuche bien. Esta parte de esta región, de esta ciudad, desapareció. Y hoy día pues existe una ciudad llamada Aquisar. Hay un grupo de
tiene una cantidad de habitantes, uno de 50 a 60 mil habitantes, y está situada como a 60 y tantos, 63 kilómetros al sudeste de Pérgamo, 65 por ahí más o menos. Y es un lugar muy apropiado para la agricultura. La ciudad fue fundada por Seleuco I, Nicator, eso fue en 355 al 280 antes de Cristo. Esto fue uno de los 4 generales de Alejandro Magno, que cuando lo dividió, pues le entregó una parte a él. Cuando él repartió su imperio, ya sabe, su reinado antes de morir, pues lo llamó y lo repartió. Este señor llamado Seleuco la llenó aquel lugar con soldados y parte de su familia, lo mudó en aquel lugar. Luego, cuando Roma entró con fuerza y hubieron muchas naciones en esa parte que quedaron subyugadas bajo el imperio romano. Usted lo sabe eso, porque está en la historia. Y ahí también está Jerusalén, que fue en el 168. Y hay una historia de cuando Roma toma el control en aquella época. Sí. Entonces, esta ciudad pues se dedicaba a coser, al hilo, a la lana. También era dedicada a la tintorería. Esto se llama curtidores, gente que veía para tintar la ropa. Y en la historia parece que de allí era Lidia, una mujer que, prosélita, escuchó a Pablo. Y usted lee el texto. Debe decirle, cuando usted lee el texto, te va a entender que fue que ella se convirtió con el apóstol Pablo. No es así. Ella ya se había convertido. Ella abrió su corazón para la hospitalidad. Y Pablo le elogió por esto, porque la mujer noble. Por eso hay que tener cuidado cuando usted lee los textos de la Biblia, porque cuando usted lee algunos textos de la Reina Valera, usted dice, guay, ¿qué pasó? No es que es mala, pero hay que tener cuidado leyendo estos textos. Porque la gente, yo mismo creía que esa mujer sí había convertido con Pablo. No fue así. Desde niño lo creí eso. Hasta hoy que aprendí. Gracias a Dios que aprendimos. Gracias a Dios que sabemos leer. Antes la gente no sabía leer. Había ministros que solamente tenían un segundo curso. Y otros no tenían nada, un primero. Y nosotros crecimos con esa teoría. Yo creía que esa mujer, valga la redundancia, sí había convertido con Pablo. Esa mujer era de allí, oriunda de aquel lugar. Sí. Pero ¿qué pasa? También Tiatira tenía mala fama. Estaba desprestigiada. Había perdido la dignidad. Escuche bien para que se aprenda esto. ¿Por qué? ¿Por qué había perdido la dignidad? No tenía ese prestigio. Era desinfamada en español por su práctica. ¿Cuáles eran las prácticas? Primero, hay un escritor llamado Plinio que habla bastante de Tiatira, de la paternidad literaria. Este es uno de ellos, Plinio. Y él habla de Tiatira de que no era muy aceptada. Primeramente porque en aquel lugar era un lugar idolátrico. Le tenía un templo construido al dios Apolo. Tenía otro templo a la Artemisa, que es la misma Diana. Es la misma. Es más, yo creo que si no me equivoco, es la latina. Yo creo que era María. Yo creo que es lo mismo. Ahí creo que sí. Tiene que estar por ahí. Eso viene, Roma estaba por ahí, imagínense. Era dueño. Para que no me dude, era la misma María y toda esa cuestión. Y tal virgen y tal esto y tal esto. Porque Roma trae una maldición al mundo con la idolatría. Hasta hoy. Bien. ¿Qué pasa? También había allí, la gente frecuentaba visitar aquel lugar por varias razones. ¿Por qué? Porque allí había mucha pitonisa, muchas brujas. Atención a aquellos que no les gusta creer en brujas, alguna persona que yo conozco. Pero a veces tú dudas y dices, bueno, pero parecen brujas. Y ¿por qué la gente iba a aquel lugar? Para que le vieran el futuro.
y le hablaran de la buena suerte, le guiaran y la gente visitaba. Pero también habían prácticas sexuales en aquel lugar. Porque esos templos de aquel tiempo usaban un método de purificación de los hombres que tenían que fornicar o convivir con las mujeres para que así supuestamente se limpiaban. Y eso tenía las mezclas gnósticas que vienen ahí, que ellos dicen, los gnósticos sostienen que lo que hay que conservar es el espíritu, porque la carne es la materia y al fin se va a destruir. Y toda esa mezcla de sincretismo